¿Qué tal? ¿Cómo les va? Con este video doy inicio a un nuevo ciclo de videos titulado Catequesis Bautismal. El bautismo es al corazón o al alma lo que el nacimiento al cuerpo. La diferencia entre el bautismo y el nacimiento, sin embargo, es obvia. El nacimiento es un hecho involuntario que nosotros no decidimos. Nadie de nosotros decidió nacer, ¿verdad? En cambio, el bautismo es un nacimiento que por su misma esencia debe ser consciente y voluntario. La catequesis es una especie de preparación de carácter doctrinal para que las personas conozcan el tesoro del bautismo y deseen recibirlo y sean conscientes en la medida de lo posible de lo que reciben, ¿verdad? Por eso decía San Agustín, como resumiendo esta primera idea entre nacimiento y distinción entre nacimiento y bautismo, él decía: el que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti. Vale decir que en el nacimiento nosotros no participamos en forma consciente, libre, deliberada o voluntaria. En el bautismo necesariamente tenemos que participar en forma consciente. Y entonces la finalidad de la catequesis es, vuelvo a repetir, hacer consciente esta gracia que en la mayoría de los casos fue recibida en una edad muy temprana. Bien, entonces esta primera catequesis que quiero compartir con ustedes, en trazos generales, porque ustedes lo van a poder desarrollar mucho mejor que yo en forma personal, está inspirada en un texto de Ratzinger, Papa Benedicto XVI, que en su libro Jesús de Nazaret propone, antes de empezar a describir cada uno de los hechos concretos de la vida de Jesús, propone lo que él llama una primera mirada al misterio de Jesús, así lo llama, una primera mirada al misterio de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de una forma muy interesante, a saber, comparando la figura de Moisés y la de Jesús. Por eso el título de esta catequesis es precisamente Jesús, el nuevo Moisés. Y bien, cuando comparamos dos personas, en el caso de Moisés y de Jesús, son personas, ¿no? Son dos hombres que están separados por 1500 años, que es mucho tiempo, pero que sin embargo pertenecen a la misma zona geográfica y al mismo pueblo judío y a la misma cultura. Digo, cuando comparamos dos personas tenemos que tratar de, en primer lugar, conocer cada uno de los términos de la comparación, ¿no? En qué se asemejan y en qué se diferencian. Moisés y Jesús ambos son hombres de Dios. Su misión en ambos es principalmente religiosa, destinada a Dios y originada en Dios. Tiene que ver con Dios, ¿no? En el caso de Moisés, sin embargo, el horizonte de Moisés es mucho más limitado que el horizonte de Jesús, porque su Dios es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, así lo llama él. De modo que él, para entender, para describir de alguna manera, para aproximarse a Dios, lo hace mediante la tradición heredada de los padres, de los patriarcas.
El horizonte de Jesús, en cambio, es obviamente mucho más amplio. Uno de sus discípulos principales, San Pablo, va a decir que no importa a qué pueblo pertenezcas, si sos judío, si sos romano, si sos griego, si sos varón, si sos mujer, todas esas esos condicionamientos, cuando se trata del Dios de Jesús, desaparecen, porque Dios es el Padre de los hombres. De modo que ya vemos acá una diferencia importante. Jesús habla del hombre en general y secundariamente habla de Israel. En cambio, Moisés habla de Israel, aunque la idea de Dios de Israel se extienda obviamente a todos los hombres, ya que el Dios de Israel es el Dios creador del universo. Moisés es, digamos así, la figura principal de la era precristiana. Si dividimos la historia, como lo hacemos de hecho, entre la era antes de Cristo y después de Cristo, la figura principal, el referente principal, sin duda alguna es Moisés. Así como el referente principal de nuestra época es Jesús de Nazaret. La era después de Cristo es la era cristiana, ¿no? Lo cual no significa que haya llegado a ser en efecto cristiana. Moisés entonces representa la era precristiana y en cierto sentido representa el sentir no solamente de los pueblos de Israel, sino de otros pueblos. La idea de Moisés, el pensamiento religioso de Moisés, está claro, es el monoteísmo, hay un solo Dios, que es un pensamiento que vamos a encontrar en otros pueblos, ya sea un monoteísmo claramente definido, como en el caso de Egipto, durante el reinado del rey Akenatón, que fue un hombre muy importante, Akenatón. O bien un monoteísmo velado en el caso de los politeísmos, que aceptando muchos señores, consideran que sobre esos señores, en un mundo inaccesible, habita un Dios. Un Dios creador que gobierna el universo. En el caso de Moisés, Dios es el Señor, Kyrios, el Señor. La relación entonces entre el hombre y Dios es la relación entre el súbdito y el Señor. Se establece una alianza. El Señor es bueno con nosotros. Nosotros cumplimos la palabra del Señor. Esa alianza es a través del cumplimiento de la ley, que también viene por Moisés. En Cristo, en cambio, en Jesús, la idea de Dios es la del Padre. No habla de Señor, mejor dicho, habla de Señor, pero cuando Jesús quiere hablar de Dios, habla de su Padre, mi Padre, o el Padre nuestro, así es, esa es la oración del cristiano, ¿no? Fíjense qué interesante, y ustedes ya lo sienten, si lo piensan, reflexionan, la diferencia enorme que existe entre un Señor y un Padre. El Señor fundamentalmente es un concepto de soberanía, de poderío, es el benefactor, el Señor es bueno, es misericordioso. El Padre, en cambio, es algo que trasciende esta relación de poder, aunque sea un poder benefactor. Es algo absolutamente distinto. La idea del Padre está relacionada con la idea del amor, fundamentalmente. El Padre es sinónimo, como la Madre, de amor y de una semejanza más estrecha entre el Padre y el Hijo. Hay semejanza entre el Hijo y el Padre. Esta semejanza se logra en Cristo mediante la gracia. El mismo Jesús
reconoce su propia relación con Moisés. En el Evangelio de San Juan, por ejemplo, se establece esta comparación cuando dice en el prólogo que la ley vino por Moisés, la gracia, en cambio, por Jesús. Moisés y Jesús. Jesús mismo, en el Sermón de la Montaña, como ustedes recordarán o lo pueden leer, el Evangelio de San Mateo, a partir del capítulo 5. Jesús mismo dice, bueno, habéis oído que Moisés os dijo tal cosa, pero yo os digo. Fíjense que el mismo Jesús es consciente de que Él es el nuevo Moisés, que viene no a suprimir la ley de los mandamientos, sino a perfeccionarla, a darle un mayor contenido, mayor interioridad, y a introducirla, digamos, en una nueva relación con Dios, que es la relación de filiación, no solamente de súbdito amado y protegido por Dios, sino de filiación. Y este concepto, esta realidad, mejor dicho, de la filiación, es central en el Nuevo Testamento. Por eso Moisés es el centro como figura histórica del Antiguo Testamento. Jesús, en cambio, y la idea esta del Padre, es lo que caracteriza, lo que define, lo que se destaca en el Nuevo Testamento. Y esto es obviamente muy importante, es para pensarlo, para intentar pensarlo y poco a poco intentar vivirlo también, porque estamos hablando de nuestra existencia, esto no es teoría, sino es la forma en que nosotros vivimos apenas nos levantamos de la cama y durante todo nuestro día vivimos en el espíritu de la filiación. Fíjense, si pudiésemos llegar a comprender esto, qué felices seríamos, ¿no? Nuestra vida se transformaría, ciertamente. Bien, entonces vamos a introducirnos un poco más en este tema tan amplio, ¿no?, que introduce precisamente Benedicto XVI. Y entonces, como decía, Moisés y Jesús, cada uno de ellos representa una forma diversa, no opuesta, pero sí relacionada como lo imperfecto a lo perfecto, de entender la relación del hombre con Dios. Ahora, no del hombre en general, sino en particular del mismo Moisés y del mismo Jesús. Moisés se encuentra con Dios en la edad adulta. Ustedes recuerdan la historia de Moisés, que tiene muchas analogías con la de Jesús desde la infancia. Permítanme, voy a hacer una pequeña, como hago de hecho todo el tiempo, derivación del discurso general. Entonces recuerden que Moisés es salvado de las aguas del Nilo por la hija del faraón. En aquella época, año 1500, 1400 a.C., los judíos vivían en Egipto. Habían sido llevados por Jacob y aceptados por el faraón, la historia de José, ustedes recordarán, pero los faraones fueron cambiando y fueron mirando a los judíos con recelo, con desconfianza y después hasta someterlos como esclavos. Los judíos que entraron como personas libres ahora son esclavos. Es algo tremendo, tremendo esto de la esclavitud, ¿no? Era habitual en la antigüedad, por otro lado, no es como hoy. En aquella época todos tenían esclavos, todos. Bueno, los judíos eran esclavizados, pero como se reproducían mucho, entonces el faraón que dice, bueno, vamos a matar a todos los niños varones de los judíos, para que no se reproduzcan y no sean una amenaza. Entonces los padres de Moisés, para evitar que el niño sea asesinado por los soldados del faraón, lo ponen en un Moisés, de ahí el nombre Moisés, de mimbre, en el Nilo, y lo van siguiendo a la distancia, y el Moisés llega a los brazos de una mujer que tiene un rol extraordinario en la vida de Moisés y que poca gente se lo ha atribuido con justicia, ¿no? Es la que
salva a Moisés, tiene compasión de ese bebé que sabe que es judío y lo adopta en contra de la voluntad del faraón, ella, la hija del faraón, ¿no? Lo adopta, pero no lo cría, se lo da, aunque no lo sepa, su propia madre, la madre de Moisés. De modo que en el nacimiento de Moisés, la infancia está en riesgo, como en el nacimiento de Cristo. Recuerden ustedes la matanza de Belén. Los reyes magos llegan a Jerusalén. Venimos a adorar al rey, dicen ellos. ¿Qué rey? A mí no, a usted no, le dicen a Herodes, al rey de Israel. Entonces Herodes obviamente se inquieta, llama a los sabios que conocían las profecías y le preguntan, ¿dónde deben nacer? Bueno, en Belén de Judá, porque está escrito en el profeta, tú Belén de Judá no eres la menor, etc. Entonces Herodes manda a matar a todos los niños menores de 3 años, nacidos en Belén. Hay una matanza allá en Egipto, y hay una mujer que lo salva a Moisés, y acá también hay una matanza. Y hay una mujer que lo lleva a Egipto, no que lo trae de Egipto, sino que lo lleva a Egipto. Esta ida y vuelta de Egipto también no carece de simbolismo. Moisés va de Egipto a la Tierra Santa. En la infancia Jesús va desde Tierra Santa, desde Palestina a Egipto. La infancia está en peligro en la época de Moisés, en la época de Jesús y en nuestra época también. Bien, entonces digo que Moisés se encuentra con Dios. Al huir de Egipto, porque Moisés asesina a un egipcio, y aquí vemos también la enorme diferencia, ¿no? Es imposible representarnos a Jesús asesinando a alguien, usando la violencia. En cambio Moisés asesina a un egipcio, ¿no? Que estaba abusando, golpeando a un judío, y él se escapa, y entonces sucede la primera aparición de Dios, porque antes Moisés había escuchado hablar de Dios como de una tradición lejana, ¿no? Así como muchas veces nosotros también escuchamos hablar de la religión como cosas lejanas, pero no tenemos una experiencia directa, mística, sensible, emotiva, existencial de Dios. Sí, hay un Dios, el Dios de los judíos, de Abraham, de Isaac. Sucede que Moisés entonces escapa al desierto y se encuentra con un fenómeno que es la zarza ardiente. Y es ahí donde Dios se revela por primera vez a Moisés. En cambio, en Jesús, la conciencia de la unión con Dios es total desde la infancia. Jesús no se encuentra con Dios. Ustedes recordarán que siendo niño Jesús, en una peregrinación a Jerusalén, se queda en el templo sin que sus padres supiesen, sin que María y que José supiesen, ¿no? Entonces ellos vuelven preocupados. ¿Por qué no nos avisaste? ¿Por qué nos hiciste sufrir, angustiar? Y Jesús, que tenía 12 años, les dice, ¿acaso no sabían? Le dice Jesús a María y a José, ¿no? A su padre adoptivo. ¿Acá no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Ahí estaba el niño rodeado de doctores, asombrados ellos por la sabiduría del niño, ¿no? Jesús siempre está en unión con el Padre, desde su más tierna infancia, y lo vamos a ver esto en toda su vida. Esto es importante y esto lo destaca Benedicto en este capítulo, que tanto Moisés como Jesús, más que lo que hacen, ellos se definen por su relación con Dios. Sí, es verdad, ambos hacen muchas cosas, ¿no? Moisés sobre todo hace mucho. Pero la relación con Dios es lo que hace que Moisés sea Moisés. Así como la relación con el Padre hace que Jesús sea Jesús.
Pero, sin embargo, esa relación es absolutamente distinta. Jesús vive como quien ve todo el tiempo en forma permanente el rostro de Dios. En cambio, Moisés tiene sus dudas, sus conflictos, ¿no?, interiores. Le pide verlo en un momento a Dios, muéstrame, revélate, y Dios le dice, bueno, verás mi espalda. Dios no se manifiesta. Dios en Moisés es un Dios oculto, que se revela cuando quiere y con algunas intenciones específicas, ¿no? Él lo manda a liberar al pueblo de Israel, le da las tablas de la ley, le revela esto y lo otro. En cambio, en Jesús es como una relación permanente, continua, absolutamente transparente entre Él y el Padre. No hay ningún tipo de obstáculo. No es que no lo ve, Jesús lo ve. Bien, entonces, volviendo al tema de la zarza ardiente, ¿qué es? Es un arbusto del desierto seco que se consume fácilmente y que al arder debería consumirse, pero no se consume. Por eso la zarza ardiente es la zarza que arde y no se consume. Y ese es el signo que Dios le da. No de que arde, sino de que no se consume. Es un símbolo muy hermoso. Vamos a tratar de pensarlo un poquito y ya para terminar este primer video. La zarza está compuesta de fuego y de zarza. El fuego fue siempre un símbolo de lo divino, de lo celestial. Siempre. Quienes estudian las religiones de la antigüedad, de la prehistoria, del paleolítico, del neolítico, etc., saben que el fuego siempre fue considerado una presencia divina. Porque, bueno, obviamente, en su forma material el fuego asciende. Es la única materia que asciende. Todas las otras materias descienden por la ley de la gravedad, ¿verdad? Y el fuego parece vivo y consume, ilumina, caliente. O sea, las propiedades del fuego son realmente divinas, tanto fuera de Israel como dentro de Israel, ¿no? Por eso siempre se utiliza en los holocaustos el fuego, y Jesús mismo dice en un lugar, fuego he venido a traer al mundo. Interesante, fuego he venido a traer al mundo. Y cuando el Espíritu Santo el día de Pentecostés se revela también mediante un sacramento del fuego, un signo visible que son precisamente llamas de fuego, ¿no? Bien, y esto, ya les digo, pertenece a toda la humanidad, es la tradición de la humanidad. Por eso algunos dioses de la antigüedad tienen como atributo rayos, ¿no?, que son rayos del fuego que desciende del cielo. Y bueno, podemos recordarnos Heráclito, etc. Ahora bien, el fuego debería consumir a la zarza y la zarza no se consume. Esto los santos padres han visto aquí una profecía misma de Cristo, ya que la zarza es lo terreno, el fuego es lo celestial, lo divino. Se unen, están unidos, pero no se consumen. Después es como que dos naturalezas incompatibles se hacen compatibles a fuerza divina, ¿no? Por eso es un misterio. Y eso es lo que van a decir los santos padres después cuando hablen de Jesús ya en sus teologías, ¿no? Ya que la catequesis después se desarrolla más profundamente en lo que se llama teología, ¿no? En la teología los santos padres van a decir que, bueno, que la zarza es la humanidad de Cristo y el fuego es la divinidad de Cristo. Y están unidos, por eso Cristo es Dios y hombre verdadero, ¿no? Pero esto obviamente Moisés no lo sabe. Es un signo que se le da a las generaciones posteriores, ¿no? Porque el mismo Moisés dice en un lugar en el libro del Deuteronomio, al final, ¿no?, de su vida terrena, dice, bueno, se levantará un profeta como yo. Él es consciente de que él no es la última palabra, que es un momento de la historia
que debe ser superado. Ahora, en el mismo libro del Deuteronomio, creo en el capítulo 33, dice, con tristeza, ¿no? Y no vino el profeta como Moisés. O sea, Moisés lo anuncia, pero ese profeta no aparece. Sí aparecen otros profetas, pero ninguno a la altura de Moisés. Ese profeta, esa zarza ardiente, es el Hijo de Dios hecho hombre, ¿no? Cristo. Entonces ahí Dios se le revela a Moisés y se le revela de una forma distinta. ¿Qué le dice? Dime tu nombre, le dice Moisés, para que yo le diga al faraón. Me envía fulano. Entonces Dios le dice, yo soy el que soy. Es extraordinario esto. ¿Qué significa yo soy el que soy? Bueno, hay libros enteros acerca de esto, ¿no? Del significado. Yo soy el que soy. El catecismo de la Iglesia Católica lo explica. Dice que, por un lado, es como que Dios no tiene nombre, porque al estar sobre cualquier esencia no puede ser nombrado. Y en este sentido es justo, ¿no? Porque el nombre es imagen de la esencia. La casa, no sé, el perro, qué sé yo, la computadora, son esencias definidas y por eso tienen nombre. Ahora Dios es sobreesencial, no tiene esencia, es el que es. Está bien. Por otro lado, ¿qué puede ser más perfecto que el ser puro, no? Como después va a decir mucho tiempo después Santo Tomás de Aquino, ¿no? El ser mismo subsistente. Pero esto, más allá de las interpretaciones del Éxodo capítulo 3, hace referencia a Cristo, porque el Señor Jesús muchas veces repite esta yo soy, ¿no? Yo soy. Antes que Abraham naciera, yo soy. Yo soy la vida, el camino, la verdad. O en el prólogo al Evangelio de San Juan, en el principio era el Verbo estaba junto a Dios, el Verbo era Dios, ¿no? El Verbo ser. Yo soy la resurrección y la vida. De alguna manera Jesús es el que es, pero es el que es encarnado. Por eso cierta vez un discípulo, Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. Bien. Y Jesús le dice, pero Felipe, tanto tiempo que estoy con vos y me pides que te muestre al Padre, quien me ha visto al Padre. Quiere decir que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. En cierto sentido, Jesús viene a reparar, digamos, el agnosticismo natural nuestro, porque Dios es incomprensible, no se puede nombrar porque no se puede conocer. Y esto lo dice San Juan, dice en algún lugar, en el prólogo, a Dios nunca nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito del Padre lo ha dado a revelar. De modo que el conocimiento que nosotros tenemos de Dios mediante la imagen encarnada de Dios, mediante el Hijo unigénito de Dios, es el conocimiento, en fin, más perfecto, ¿no? Porque es el conocimiento no que el hombre accede mediante deducciones lógicas, que siempre son muy imperfectas, siempre son erróneas, sino es el conocimiento que Dios nos transmite mediante Jesús. Después en el próximo video vamos a continuar con esta catequesis acerca de Jesús, el nuevo Moisés. Si tienen preguntas me las envían a mi correo electrónico, yo con gusto intentaré responderlos. Que tengan un muy buen día.